Bueno, pues volvamos a nuestros asuntos después de una larga pausa que comenzó con el último día de clase, el 22 de diciembre, en el que, gracias a Dios, yo estuve completamente ajeno a los niños de San Ildefonso, a tapar agujeros, ha estado muy repartido y a todas esas banalidades y tonterías que se dicen el 22 de diciembre. El 22 de diciembre en mi instituto hubo churros con chocolate para los profesores, no para los alumnos, creo que a los alumnos también les dieron, ya no se respetan las jerarquías, pero bueno, en otro campamento, en otra tienda. En el despacho de oficiales hubo churros con chocolate, por una vez desayuné, salí de mi casa, pero en el turno de tarde, en el que yo trabajo, también los hubo, así que esto inició una espiral casi digna de Junji Ito, que bueno, me ha tenido comiendo y leyendo y haciendo el vago todas estas vacaciones. Digamos que despierto con una pregunta. Claro, al mirar el reloj en el móvil, uno siempre ve comentarios y no sé si lo voy a encontrar, de hecho. Vamos a ver, alguien me pregunta, aquí está, esto es. Alguien me dice, no sé si es un hombre real o ha tenido que escribir una ñ como una n, así que no lo voy a leer la pregunta. ¿Por qué usted dice que es un absurdo aquel dicho de lo personal es político? Hombre, pues para abreviar. Si eso fuera verdad, la esclavitud nunca se hubiera abolido. Porque todo el mundo diría, hombre, si no eres esclavo, ¿qué te importan los...? Hay que pensar en la identidad. Lo personal es político si uno es un nacionalista vasco, un etarra, un nazi, entonces sí que lo personal es político, pero para las personas decentes lo personal no es político. Dice, mi profesora de cívico, imagino que está hablando de una profesora universitaria, de esas que en su mayoría cobran menos que nosotros merecidamente, porque con lo que va a decir está claro que mi profesora de cívico siempre nos decía que efectivamente era así. Ponía el ejemplo de que un homosexual, porque como todo el mundo sabe todos los homosexuales son iguales y votan de igual manera, un homosexual se inclinará a movimientos políticos cuyos objetivos sean afines a sus deseos, como la adopción homoparental. Vamos a ver, de entrada que no todos los homosexuales desean adoptar, y luego es que la adopción homoparental, como salir en las noticias o en el debate de la primera cadena de televisión española o en El País, nada de eso es un derecho. Lo que pasa es que los medios están acostumbrados a decir que la adopción es un derecho y que cuando un periodista es despedido de un medio, lo están censurando y están conculcando su derecho a la libertad de expresión. Vamos a ver, hay millones de licenciados en periodismo que no trabajan precisamente por culpa del oligopolio de unos cuantos periodistas que creen tener derecho a que nosotros les paguemos con dinero público, vayamos a la televisión nacional. Dejemos el país, aunque el país está hipersubvencionado. Dejemos a un lado los medios de comunicación privados, como decía Pablo Iglesias, vayamos a los públicos. Hay muchos periodistas, opinadores, ideólogos, que consideran que tienen derecho a salir en televisión española y que si no salen hay una gravísima violación de los derechos humanos. No, eso no es un derecho, no es un derecho, todo lo contrario. Si hablas demasiado estás privando de su derecho de hablar a otros, seguramente no, mucho más preparados que tú, te lo digo sin... no, te lo miro, no hace falta, porque a ti te han metido por enchufe, entonces claro, cuando cambia el signo político de quien manda, te echan para meter a los de su cuerda, es obvio. Es obvio, no te puedes quejar si tienes una situación de poder precisamente porque te han enchufado. Bien, alguien dirá, no, es que yo no estoy enchufado, yo tengo una larguísima carrera, llevo 10 años a mis espaldas trabajando por enchufe, o sea, que me estás contando. O sea, tener hijos no es un derecho. Algo que implica el deber de que yo me tengo que comer a unos padres porque estos dicen que es su derecho que yo sea su hijo, pues eso no es un derecho. Cuando se complica la vida de más gente, el derecho es muy relativo. Tener hijos no es
un derecho, es una posibilidad, y el Estado lamentablemente no vigila a los hijos, bueno, sí, vigila a los hijos naturales, a los hijos, no natural en el sentido de no reconocido, a los hijos biológicos, eso es, vigila poco, diría yo, a los hijos biológicos, pero que sí que puede retirar la custodia, por supuesto. Y vigila mucho más a los hijos... Bueno, tampoco, la verdad. Porque, bueno, vigila, se supone, más a los hijos adoptivos. Entonces, no se trata de que yo vea conculcado un derecho, sino que yo, en todo caso, me puedo quejar de que se me discrimina al solicitar la posibilidad de tener hijos adoptivos, que no son un derecho. No es luchar por los derechos. Bueno, dejando claro esto, que seguramente la profesora de cívico no lo tiene. O sea, la idea es que no solo los homosexuales, sino quienes no lo son, tienen ante sí el problema de que no se discrimine a alguien para cumplir una función ciudadana y no ejercer un derecho, porque tener un hijo no es un derecho, por una razón que no tiene que ver con su desempeño, etc. Bueno, en fin, que vayamos al grano. Según esto, como lo personal es político, que los homosexuales pudieran adoptar sería solo un asunto de los homosexuales y a nadie más le importaría. Pues, como digo, según esto, la esclavitud no se habría abolido nunca. Y curiosamente, muchos de quienes dicen esto de que lo personal es político son animalistas. Y entonces habría que preguntarles entonces, ¿sois animalistas porque sois vegetarianos? En lugar de que podáis decir que sois vegetarianos porque sois animalistas. Es decir, vosotros queréis conceder derechos a seres que no tienen nada que ver con vosotros. No sois vosotros, lo personal, vosotros no tenéis 4 patas ni cuernos. Queréis conceder derechos a gente que no sois vosotros simplemente porque no os gusta el pollo, no os gusta la carne, o sea, según esto. Claro, es que no tiene verdaderamente ninguna lógica. Como digo, que la política atienda solo a los intereses personales es verdad en las personas indecentes, pero no en la inmensa mayoría de la humanidad, o en las personas quizá muy necesitadas, y de ahí el éxito de los regímenes totalitarios entre la plebe, no digamos la chusma, los pobres bastante tienen con ser plebe. Y a su vez, los movimientos altruistas se dan entre la gente que ya lo tiene todo resuelto y se puede permitir pensar en los otros. Y ahí tenemos a los gracos o a los nobles y altos eclesiásticos de los momentos previos a la Revolución Francesa, que fueron quienes verdaderamente introdujeron todos estos derechos. Eran aristócratas y eran obispos quienes dijeron, vaya, yo tengo mis intereses, pero puedo perfectamente, como los gracos, puedo perfectamente ir contra mis intereses y hacer que los miserables sean menos miserables. Alguien dirá, es que si yo tengo unos terrenos que... Es que esta idea de que lo personal es político equivale a pensar que si yo tengo unos terrenos en el campo y me los pueden recalificar como urbanizables, yo, por supuesto que estaré de acuerdo con que se urbanice, a pesar de que ahí viva la garceta colorada o la calimocha volaterra o lo que sea, porque a mí no me importan esos bichos. A mí me importa ganar pasta. Eso es lo personal es político, mis intereses personales. Y como digo, no es verdad que lo personal sea político, porque en primer lugar no todo el mundo atiende exclusivamente a sus propios intereses, y aquí no estoy hablando de hipótesis, estoy hablando de la historia. Y alguien dirá, no, es que César era populista porque quería el poder. Bueno, sí, pero los gracos, yo creo que en los gracos se puede suponer un interés genuino y auténtico. Además digo los gracos y no los graco. Hay gente que me ha reprochado alguna vez decir los Simpsons, y hay gente que reprocha a los que dicen los pinzones. Hay gente que tiene mucho tiempo libre. Siempre se ha dicho los gracos, no se dice los graco. Bueno, pues por la misma razón es legítimo decir los Simpsons. A veces perfectamente se puede hacer un plural de un apellido. Bueno, los pinzón suena rarísimo.
por un lado, no todo el mundo atiende exclusivamente a sus intereses, pero además es que quienes atienden solo a sus intereses no atienden a ellos de la manera en la que esta gente, en la que una profesora de cívico espera. Por ejemplo, volvamos al caso de un homosexual. Alguien dirá, no, es que un homosexual querrá que los homosexuales tengan derechos, representación pública. A lo mejor no, porque igualmente quienes atienden solo a su interés genuino pueden desarrollar su interés ingénito, su interés propio, de una manera que no nos esperamos. Pensemos en una teocracia islámica y pensemos en un homosexual que vive en una teocracia islámica. Pero es un príncipe. Es un príncipe, ¿verdad? Es de la familia real. A él a lo mejor no le interesa que los homosexuales tengan derecho alguno. A lo mejor le interesa que todo siga igual y que él como príncipe pueda hacer lo que le dé la gana. Que se ahorque, se lapide, se corte la cabeza a los homosexuales, que sea, le da igual. Siempre que estén por debajo de la condición principesca, y él mientras, atendiendo a su interés único y exclusivo y excluyente, pues puede hacer lo que le da la gana. Le puede pegar con un bastón en la cabeza a un criado, puede ser homosexual, puede robar hijos, puede hacer lo que le dé la gana. Y a lo mejor no le interesa votar a ningún partido que atienda esos intereses, como dice esta profesora de cívica. A lo mejor precisamente lo que le interesa es que no haya partidos, que haya una tiranía absoluta y que él pueda hacer lo que le dé la gana. Así que, no, lo personal no es político, primero porque no todo el mundo atiende a sus intereses, y segundo porque la gente que atiende solo a sus intereses lo hace de maneras muy diversas que se salen de esa correlación entre lo personal y lo político que puede hacer una pobre y tosca profesora de derecho cívico, sea lo que sea. Yo creo que ha quedado bastante claro por si no lo estaba. Y bueno, no, hay que añadir una coda, por supuesto, porque esta pregunta es muy oportuna. Esta pregunta es muy oportuna porque hay una especie de Jada Smith masculina, una especie de Rubiales, una especie de Rubiales desatado, que está publicando fotografías de la reina con unos textos cursis que supuestamente ha escrito ella. Y los republicanos, feministas, izquierdistas, se están sumando a esto que, bueno, prácticamente es violencia de género. No digamos injurias a la corona, que lo son también, pero es que también es violencia de género, esto de revelar... Bueno, pues esta gente progresista, en cuanto ve que el discurso, según ellos, puede ser bueno para acabar con la monarquía, lo republican, se suman, están de acuerdo en que un señor con evidente falta de atención y un más que probable trastorno, como diría un ministro de Justicia, un problema singular, un señor que tiene un problema singular, pero que al margen de eso está bordeando y está entrando en lo delictivo, es decir, él no tiene ninguna prueba, pero si tuviera pruebas y las comunicara, eso sería delito de revelación de secretos, delito de... no sé, acoso sexual, un montón de hipótesis, un montón de probabilidades para ser considerado un ilícito. No tiene pruebas. Y Paris Match, la típica revista Paris Match, la típica revista del corazón, clásico del corazón, que ya salía caricaturizada en Tintín, en Hergé, en las joyas de la Castafiore, Paris Match le dice, vale, nosotros publicamos su historia si nos da pruebas, y él los ha mandado con viento fresco porque dice que un solo comentario suyo en redes tiene muchos más lectores que Paris Match. Bueno, mal por Paris Match por preocuparse de estas cosas, que voler chaudire basavoria, como diría Dante, que querer escuchar estas cosas es una querencia muy baja. Bien, dentro de la gravedad, o sea, un mal menor, que se preocupe por la veracidad de lo que publican. Pero es que si publicaran fotografías de la vida privada, tipo quiero ser tu Tampax, es que sería un delito. Es que verdaderamente sería una intromisión en la intimidad, que da igual que sea la reina de España, da igual. Es que ni con la reina de España ni
ni con ninguna mujer, o sea, menos que en ningún otro caso con la reina de España. Pero ¿dónde ha quedado lo de ser un caballero? ¿Dónde? En fin. Todo esto es una atrocidad, por supuesto, y todo esto es algo enormemente machista, vejatorio para la mujer, etc. Pero como la mujer es la reina, se supone que lo personal es político y entonces se puede hablar de esto para derribar a la monarquía, como se la monarquía. Entonces estamos volviendo precisamente a la Revolución Francesa, no a aquellos grandes y generosos aristócratas y altos eclesiásticos que quisieron conceder derechos a quienes no lo tenían, sino a la plebe, y a la burguesía interesada, que difundía rumores sobre que María Antonieta le metía mano a su hijo, etcétera. Cosas indemostrables, desde luego, y que... bueno, en fin. Pero lo de la inviolabilidad del rey ya es otra cuestión, pero vamos, que era un rumor popular. Es decir... pongamos por caso que hay una acusación de que la reina le mete mano a sus, en este caso, hijas. Bueno, ahí naturalmente sí que tendría sentido la revelación, pero la revelación ante un tribunal, bueno, precisamente por la inviolabilidad. Sí, habría que quizá que remediar los problemas derivados de la inviolabilidad del rey, pero que no atañen a la reina. En todo caso, estas cosas no pasan, pero el derecho está para prevenir lo que en algún momento puede pasar, y no creo que sea ofensivo para la corona prever el supuesto de que en un futuro pueda haber una acusación de lo mismo de lo que se acusaba falsamente, entendemos, falsamente, porque no hay ninguna prueba y nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario, a la reina de Francia. Bueno, pero esta es otra cuestión, la inviolabilidad, que quizá no hace ningún favor a la corona. Que el rey no pueda ser juzgado por delitos reales y probados. Pero bueno, aquí estamos hablando de que un señor acodado a la barra de un bar digital empieza a contar sin ninguna prueba, que yo también podría contar, que también podría hacer las mismas publicaciones y poner fotos suyas y textos que yo me invente y autodecirme que el calvo este está deseando de... Bueno, en fin, pero que esto es una prueba de que... una nueva prueba de que lo personal no es político, incluso cuando se malinterpreta de esta manera, al estilo Tempestad sobre Washington, que es como se tradujo en España, esta película de Otto Preminger, el que se descubra que un candidato, que un cargo electo, que un político es homosexual, pues derriba su carrera, o que es infiel, le pone los cuernos a su mujer, todo esto no es político. Un gobernante puede ser un perfecto y acabado gobernante, acabado en el sentido de completo y no en el sentido de que su carrera esté acabada, como si se descubre que hace cosas con los chiquillos. Un político puede ser perfecto como político, como gestor, como juez y como escuchador, como oidor, que esa figura existía en el derecho y en la administración hispana, como oidor de los problemas de todo el mundo, y personalmente puede ser perfectamente puede ser una persona monstruosa, y se le puede juzgar por los delitos, por los crímenes que cometa como ciudadano particular, pero no tiene nada que ver con lo que haga como político o como gestor. Lo personal no es político. Un grandísimo político fue iba a decir Ford, no, Gerald Ford, no, ¿qué va a ser Gerald Ford? ¿En quién estoy pensando? ¿Estoy pensando en Gerald Ford? No, ¿qué voy a estar pensando en Gerald Ford? No, el que sucedió a Kennedy. Bueno, todo el mundo cuenta que estaba muy orgulloso del tamaño de su miembro. Mira que... Pero era un excelente político. ¿Qué más da que se saque la chorra? No, lo personal no es político. Y para pensar eso,
hay que ser pues un nacionalista catalán, de estos que llaman a las adversarias políticas mala puta, como un cómico de TV3 que en aquel tiempo tuvo que dimitir por llamar mala puta a la líder de Ciudadanos, pero hoy le darían unas palmaditas en la espalda y lo felicitarían, porque es como el artículo de Trotsky, su moral y la nuestra. Hombre, está bien si lo hacemos nosotros, porque ya nos buscaremos una excusa para que eso esté bien. Así que no, lo personal no es político de ninguna manera, a no ser que uno sea un miserable.